Muchas gracias, presidente. Con su permiso, amigas y amigos mexiquenses que nos ven a través de los medios de comunicación, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy, en representación del Grupo Parlamentario de Morena y con las facultades que nos ofrece la Constitución Política de nuestro Estado y la Ley Orgánica y Reglamento del Poder Legislativo, vengo a exponer a esta Asamblea una propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México a efecto de que haga público el monto preciso de la inversión realizada por Aleática, antes OHL, pendiente de recuperar en el circuito exterior mexiquense y lo acredite con documentos que lo respalden, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que se lleve a cabo, de ser procedente, el trámite administrativo y judicial de recuperación de la titularidad de derechos de la obra denominada Viaducto Bicentenario. Y lo hago mediante la siguiente exposición de motivos. Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en este Congreso trabajamos todos los días para lograr una transformación en la vida pública de nuestro Estado. Eso a pesar de las complicaciones que puedan encontrarse en el camino de ese transitar ideológico y de actuación. El gobierno estatal ha sido partícipe de la transformación que busca el gobierno federal y ante esa situación no se extraña que el Ejecutivo local y la Secretaría competente todavía no hayan atendido alguno de los exhortos presentados previamente por esta legislatura estatal en relación al viaducto elevado bicentenario y al circuito exterior mexiquense. Debemos recordar que en mayo de 2018, 1.972 millones de pesos provenientes de las afores de trabajadores y del Fondo Nacional de Infraestructura se utilizaron para comprar a precio elevado una participación en las obras de infraestructura mencionadas. Se informó públicamente en un par de eventos que el Fondo Estatal de Inversión Canadiense, CDPQ, había sido quien compró ese 49%, lo que era falso, pues quien realmente había adquirido estas acciones era la filial mexicana de esa misma inversionista, dirigida por quien también estuvo al frente como director del Banco Nacional de Obras en el periodo en el que le fueron entregados los créditos más importantes de dicha infraestructura pública. Pero el CDPQ no se hizo del 49%, sino solo del 45.3%. El 3.5% restante fue adquirido por diversas administradoras de fondos para el retiro a través de Banco Invex, en su carácter de fiduciario por conducto del fideicomiso CKD. Así, se emitieron 36,000 certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos que fueron a parar
al capital social de la Organización Proyectos de Infraestructura OPI, filial de OHL, hoy Aliática y operadora del circuito. Hoy en día estamos en un momento importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ante eso, se cruza este caso que ya es por demás conocido por las y los mexiquenses. Como bien se sabe, gobiernos anteriores otorgaron a la empresa constructora OHL, hoy Aliática, el control de obras de infraestructura como el viaducto elevado Bicentenario, el circuito exterior mexiquense y el aeropuerto de Toluca, donde se presumen actos de interés político y personal. En días pasados, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal presentó una formal denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Aliática y otras personas por hechos posiblemente constitutivos del delito tipificado como lavado de dinero y otros. Además, anunció que presentaría el expediente con evidencia suficiente para iniciar un proceso formal de investigación a dicha empresa, a fin de continuar investigando los posibles hechos y actos que puedan dar pie a la comisión de delitos por parte de funcionarios y empresarios. Asimismo, el secretario de Comunicaciones del Gobierno Estatal, durante la glosa del Informe de Gobierno 2019, informó que respecto a los montos de las deudas que aún tiene el Estado con la concesionaria, se había contratado a una empresa privada para que hiciera una auditoría del viaducto elevado Bicentenario y al circuito exterior mexiquense. Sin embargo, el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones Estatal informó, cito, no se ha celebrado contrato alguno cuyo objeto comprenda la realización de una auditoría al viaducto Bicentenario y o al circuito exterior mexiquense. Cierro la cita. A exfuncionarios como el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, servidores públicos del sexenio anterior, quienes ya se encuentran bajo investigación por los múltiples delitos que presuntamente han cometido, sobornos que también han llegado a medios de comunicación y periodistas para proteger y manipular la información sobre los actos ilícitos de Aliática o el sistema de barrera móvil para el viaducto Bicentenario comprado a la familia San Román a un sobreprecio desmedido por casi 20 millones de dólares, acto que también está bajo investigación. Los casos de manipulación y ocultamiento de datos sobre los ingresos por cuotas del viaducto elevado Bicentenario y el circuito exterior mexiquense han sido expuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a pesar de que Aliática ha pagado en repetidas ocasiones por auditorías e informes financieros sobre ingresos por cuotas y peajes, omitiendo información de los procedimientos de las auditorías realizadas, donde se registran inversiones por más de 131.500 millones de pesos y créditos por más de 7.500 millones de pesos, lo que les permite seguir incrementando la deuda que el Estado, nuestro Estado de México, tiene con ellos, para que así puedan justificar la posesión de las vías de comunicación. De esta manera, el gobierno estatal
continúa obligado a reconocerles estos montos que cada año incrementan para convertirse en una deuda interminable. Como es de su conocimiento, la autopista México-Querétaro es una vía de comunicación de jurisdicción federal, construida por el gobierno federal sobre inmuebles que fueron adquiridos por este último para integrar el derecho de vía de esa autopista, como está establecido en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1965. Los caminos y las carreteras de jurisdicción federal, que constituyen vías generales de comunicación, son bienes nacionales, conforme al artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales. Y los bienes de uso común pueden ser usados por todos los habitantes de la República sin más restricciones que las establecidas por las leyes. Los bienes de uso común están sujetos, por lo tanto, al régimen de dominio público, y los bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público, como la autopista México-Querétaro, son exclusivamente de jurisdicción de los poderes federales de conformidad al artículo 9, así como al artículo 13. Nos dice que son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no pueden ser sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional o alguna otra por parte de terceros. Hay que recordar que el viaducto Bicentenario conecta la autopista urbana sur de la Ciudad de México, lo que comunica dos entidades federativas, por lo que se considera un tramo federal, y la SCT tiene que otorgar el título de concesión a las dos entidades para que la operen. En ese sentido, y tomando en cuenta que un tramo de la obra Bicentenario, viaducto Bicentenario, está bajo el régimen del Camino Federal, es la Secretaría de ese ámbito de gobierno la que debe otorgar la concesión, ya sea para realizar obras o para su explotación y, como se ha dicho, aliática, al venir explotando en beneficio propio, sin concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, el viaducto Bicentenario, mismo que es un bien inmueble construido sobre un bien nacional sujeto al régimen de dominio público, al que se encuentra adherido de manera permanente, hace presumir que esa empresa ha incurrido en irregularidades normativas que transgreden la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, razón más que suficiente para solicitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, de ser procedente, inicie el trámite administrativo o judicial de recuperación de la titularidad de derechos de la obra Viaducto Bicentenario. En la coyuntura de la aprobación del paquete fiscal 2020, subo a esta tribuna para informar y exhortar se haga público el monto preciso de la inversión de aliática pendiente de recuperar en el circuito exterior mexiquense, junto con los documentos que lo acrediten fehacientemente, y de ser el caso, se destine ese presupuesto en becas a estudiantes, infraestructura escolar, hospitales, medicamentos, seguridad pública, combate a la delincuencia, el campo, inversión productiva u otras cosas que sean necesarias para los mexiquenses. También debemos estar atentos al procedimiento de concesión que pudiera tener esta empresa
en el aeropuerto de la ciudad de Toluca para prevenir acciones que puedan desencadenar situaciones similares a las acontecidas en la infraestructura carretera que en este caso he enunciado. Las y los diputados de Morena en esta legislatura tenemos un compromiso muy importante con las y los habitantes del Estado: combatir la corrupción, denunciar los actos de impunidad y reivindicar la opinión que se tiene sobre nuestro quehacer parlamentario. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el presente proyecto de acuerdo, esperando sea aprobado en sus términos. En representación del Grupo Parlamentario de Morena, y sería de la siguiente manera. Primero, se exhorta al secretario de Comunicaciones del Estado de México en los siguientes términos: que haga público el monto preciso de la inversión de Aleática pendiente de recuperar en el circuito exterior mexiquense, junto con los documentos que lo acrediten fehacientemente. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal en los siguientes términos: resuelva e instruya lo necesario, en caso de ser procedente, a efecto de que esa Secretaría, en cumplimiento de la obligación a su cargo, establecida en los artículos 75 de la Ley de Caminos y en el artículo 524 de la Ley de Vías, realice de inmediato el aseguramiento de las obras, instalaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación del viaducto Bicentenario y ponga las obras, instalaciones y bienes asegurados bajo custodia de un interventor especial, previo inventario que formule la Secretaría, y, de ser el caso, inicie el trámite administrativo y judicial de recuperación de la titularidad de derechos de la obra Viaducto Bicentenario para beneficio de los mexiquenses, y resuelva e instruya lo necesario a efecto de que la Secretaría, en cumplimiento de la obligación a su cargo establecida en el artículo 150 de la Ley de Bienes, formule la denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito ante la Fiscalía General de la República en relación con la construcción y explotación del viaducto Bicentenario sin concesión de la Secretaría. Solicito, presidente, que se pueda integrar en el diario de los debates el texto completo del presente exhorto. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias, diputado.